Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Laboral en la Era Digital, un espacio en clave de tertulia digital preparado por el equipo del Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa de la Universidad Monte Ávila, y el cual, como saben, está dedicado a investigar y proponer estrategias para que organizaciones y líderes empresariales puedan navegar y transitar con éxito los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial a los actores del mundo del trabajo. Hoy tenemos un episodio especial. Primero vamos a comentar junto con nuestro invitado de hoy, mi amigo y mentor Luis Pulgar Finol, los hallazgos centrales del informe más reciente publicado en septiembre pasado por el World Economic Forum sobre las visiones que tienen los líderes globales de capital humano, de gestión humana o gestión de personas alrededor de todo lo que está sucediendo en el contexto disruptivo en el que vivimos. Y luego conversaremos con Luis sobre las propuestas de su libro Verdadero Business Partner, cómo recursos humanos puede ser un auténtico socio del negocio, texto del cual Luis es autor y que ha sido comentado por reconocidos y recomendado por referentes globales de la práctica como Dave Ulrich o Jack Vicent. Luis es un profesional cuya trayectoria demuestra que el verdadero liderazgo nace de la capacidad de transformar a otros. Ha dedicado su vida a elevar el valor e impacto estratégico de la función de recursos humanos y a formar líderes capaces de mover negocios con propósito. Ejecutivo con décadas de experiencia internacional, es además un maestro sobre el estado del arte de la práctica de recursos humanos. Ha enseñado y ha sido conferencista en universidades de Venezuela, Colombia y de España, donde reside actualmente, guiando a nuevas generaciones a comprender la estrategia, la cultura y el talento desde una mirada humana y profunda. Su paso como ejecutivo por organizaciones globales y sus años como consultor, mentor y académico le han dado una perspectiva única sobre cómo se construye organizaciones que perduran, razón por la cual no solamente lo hemos invitado a que nos acompañe en este espacio, sino que además estamos y lo damos como una primicia en conversaciones para contar con Luis en nuestras actividades del centro de estudio a partir del próximo año en formatos que oportunamente estaremos haciendo del conocimiento de ustedes. Luis, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paul, por esa presentación tan agradable y tan amistosa. Como somos amigos hace tantos años, bueno, sabemos que la admiración y el cariño es mutuo, ¿no? Bueno, muchas Así que gracias. gracias. Esas expresiones a mí también me hacen sentir pues muy agradecido porque reconozco todos los que en algún momento estuvimos metidos en las trincheras de la función en procesos de transformación. Bueno, este camino de transformación lo estamos viviendo desde la década de los 80. Sabemos de tu valía, de tu recorrido y de tu preocupación y aportes a la mejora continua de nuestra función. Luis, compartimos hace unas semanas el último informe del Foro Económico sobre la mirada de los directivos globales de gestión humana sobre lo que está sucediendo, y a partir de eso fue que acordamos conversar el día de hoy. ¿Cómo describirías el momento actual que están viviendo estos directivos globales de gestión humana, tú que has estado en posiciones globales a nivel internacional y tú que tienes un largo recorrido que además te has preocupado y caracterizado por documentarlo? ¿Qué diferencias ves entre lo que ha ocurrido en tiempos recientes y lo que está sucediendo en este momento? Bueno, fíjate, ese tema, como tú lo dices, siempre me ha motivado y me ha preocupado documentarlo, entenderlo y poderlo explicar de alguna forma, ¿no? Realmente la situación, y
por la que estamos atravesando ahora como función o como recursos humanos en el mundo es diferente, es exigente, porque ahora la situación es mucho más compleja y requiere mucho más enfoque estratégico. Ahora, diciendo eso, también debo recordar que eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo que pasa es que cada vez ha sido a una escala mayor, ¿no? Cada vez nos suben más el listón. Sí, pero siempre la idea era esa, ¿no? Manejar complejidades y tener una visión estratégica. Lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos una disrupción tecnológica que es realmente un parteaguas como lo fue cuando apareció el mundo digital hace ya unas décadas. En este siglo ya eso se profundizó más con los, digamos, los aparatos, los instrumentos inteligentes, pero hoy en día con la inteligencia artificial es algo ya totalmente disruptivo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, sabemos que situaciones críticas como lo que ocurrió hace unos años con la pandemia nos puso a repensar muchas cosas, ¿no? De cómo se habían manejado las organizaciones y también puso a pensar a las mismas personas de las organizaciones en su propio bienestar, en su propia vida, en su propio manejo de su trayectoria profesional. Y a mi modo de ver, bueno, ha habido una transformación también en cómo los trabajadores se perciben a sí mismos y cómo perciben sus carreras en las organizaciones, ¿no? También ha surgido una exigencia por una serie de disciplinas nuevas que están marcando la pauta en las necesidades que tienen las empresas, y también los modelos de gestión están cambiando, ¿no? Ya sabemos que las organizaciones hoy en día tienen que responder a unas exigencias que nunca antes habían existido, y eso requiere gente con una formación diferente, ¿no? Hay una cosa que tú me dijiste hace muchos años que yo siempre la mantuve en mente y creo que ahora se aplica más que nunca, ¿no? Que es que los títulos universitarios se debían vencer cada cierto tiempo, ¿no? Ahora esa fecha de vencimiento es cada vez más rápida, ¿no? De hecho, hasta se han cuestionado mucho, ¿no? Pero no, yo no creo que sea tanto el tema de los títulos, sino el tema de lo que la gente de verdad puede aportar a las organizaciones como valor, ¿no? Que es lo importante. Luis, a propósito de este tema de socio estratégico, te preguntaría dos cosas antes de entrar un poco en profundidad alrededor del contexto específico, ¿no? De las organizaciones y la gestión. Eh, Algo que siempre nos preocupó, y tú que has estado allí muy cerca de la función desde dentro y desde fuera, ¿cómo eh, el tema de cómo nos ven el resto de los ejecutivos de las organizaciones y sobre todo el líder, el CEO de las empresas? ¿Cómo están viendo los CEOs, los presidentes, los directores ejecutivos, gerentes generales y demás ejecutivos del C-Level que llaman a la gestión y al profesional? Fíjate, la importancia de esa pregunta es grande porque yo diría que para darle un contexto antes de respondértela directamente, mira, una cosa es como uno quisiera que nos vieran o quisiéramos que nos vieran, y otra cosa es cómo nos ven en la realidad, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros logremos que nos vean como nosotros queremos que nos vean, ¿no? Ese es el reto. Hoy en día eh, hay una tendencia a entender la importancia de las personas y la importancia del manejo del talento en las organizaciones, y se supone pues que hay un ejecutivo dentro del equipo directivo que es el especialista en esa área, ¿no? Hay dos formas de ver ese ejecutivo, ¿no? Una como una persona que responde a las solicitudes del resto de los miembros del equipo directivo, y otra que sea un miembro más del equipo directivo que facilita eh, ese manejo adecuado del talento de la organización para su
uso máximo y mayor aporte de valor sea el que debe ser, ¿no? Y eso es así es como ven a a los verdaderos ejecutivos de recursos humanos que han logrado posicionarse como debe ser, así es como lo ven los colegas. Pero te digo que, por otro lado, que eso no es lo común, ¿no? Hay muchas organizaciones en donde todavía se ven a las personas de recursos humanos como un área de apoyo que tiene que responder a exigencias de los demás, muchas veces solicitudes puntuales o manejo de temas muy operativos, ¿no? Entonces, es un aspecto que yo llamo posicionamiento, ¿no? Que para que vean a esa función como deberían verla, pues eso va a depender mucho de la persona y eso es ganarse una posición como facilitador de este proceso dentro de la empresa. Y ese proceso en el fondo es la conexión del talento con los resultados del negocio a través del desempeño. O sea, nosotros facilitar que el desempeño sea el mejor posible para que los resultados del negocio sean mejor. Si logramos que nos vean así, excelente, ¿no? Y hay algunas personas que lo han logrado, pero no es todavía el estándar, ¿no? Sí, bueno, me consta que siempre ha sido y es el gran desafío. Si me permite solo agregar ahí una mirada estratégica que creo que es una ventana de oportunidad también, es precisamente pues dada la intensidad, la profundidad de la necesidad de cambiar, pues siempre se ha pensado y es, digamos, una mirada que suelen tener los líderes empresariales y los colegas del C-Level sobre que el hombre de gestión humana, pues, es el aliado natural para ayudar a las organizaciones a cambiar, lo cual nos pone ese doble reto de tomarnos la medicina y ayudar al resto de la organización a que se tome la medicina, lo cual hace el trabajo de gestionar cambio mucho más complejo. Otro Sí, aspecto. aquí, perdón, No, Paul, adelante. quizá para ilustrar un poquito esto que tú dices y conectarlo con lo que yo decía antes. Fíjate, hay una diferencia de cuando se plantea un cambio en la organización. Por ejemplo, ahorita en muchas organizaciones se quiere integrar la inteligencia artificial en los procesos de la organización, ¿no? Una cosa es que alguien decida eso y le pida a la gente de recursos humanos, a la persona de recursos humanos, que se ocupe de operar ese proceso de cambio. Y otra cosa es que la persona de recursos humanos, por un lado, se anticipe y sea de los promotores del cambio, o incluso sea el que plantee el cambio en la organización. Por ejemplo, que la inteligencia artificial deje de ser una curiosidad o una facilidad y se convierta en parte de la estrategia. ¿Cómo conectar la inteligencia artificial con la estrategia? Bueno, eso pudiera ser una iniciativa de recursos humanos, eh, pero también puede ser una iniciativa de otros que se la pidan a recursos humanos. Entonces son dos enfoques diferentes de la posición. Sí. Para cerrar este último tema del primer componente que necesariamente tenemos que trabajar para convertirnos en socio estratégico, como tú sabes, mi ancla profesional en la función fue el tema de planificación, primero en el área específica de la función y después que tuve la oportunidad de estar en la planificación corporativa. Por supuesto, siempre desde el punto de vista de los aportes del portafolio cultural y todo el tema de los activos intangibles. Actualmente hay un punto que lo están llamando la dualidad estratégica, es decir, la necesidad de mantener foco y de, tú sabes, incorporar todas esas dinámicas que llaman agile, las salidas tempranas y estar permanentemente en el llamado de la acción, pero por otro lado, la disrupción nos obliga a estar mirando el contexto y hacia dónde van las tendencias. ¿Cómo en este momento tú piensas y observas que se está manejando ese desafío de la dualidad estratégica? Es decir, mantener impacto a corto plazo, pero no perder
la mirada en un horizonte que cuesta tenerlo, identificarlo en esta dinámica de cambio tan violenta. Fíjate, ese punto es particularmente importante, ¿no? Porque siempre hablamos, oye, queremos ser estratégicos, queremos ser socios estratégicos, socios del negocio y tal, ¿no? Y entonces nos focalizamos en lo que es la estrategia, en diseñar la estrategia y en ayudar a que se ejecute la estrategia. Pero si mientras eso ocurre, una persona en la organización viene a buscar un certificado o viene a cobrar su salario o viene a hacer cualquier gestión y esa gestión no funciona, podemos ser muy estratégicos y no estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, tenemos que manejar las dos cosas. O sea, tiene que haber una excelencia en la gestión que funcione como un reloj y que sea lo más eficaz posible de manera normal y soportado sobre esa base, pues dedicarnos a la estrategia, hacer que esa gestión evolucione hacia los objetivos estratégicos. Pero no podemos descuidar ninguna de las dos cosas. O sea, no podemos ser tampoco enteramente estratégicos, ¿no? Como tú sabes, en algunas de las cosas que yo he predicado, pues que el área de recursos humanos tiene tareas tácticas y tareas estratégicas. Algunas agregan más valor que otras, sobre todo las tareas estratégicas agregan mucho valor, pero todas son importantes, desde la más simple hasta la más compleja, todas son importantes. Y si hay una tarea que es importante, no se hace bien, eso me perjudica todo el conjunto. Entonces es importante que tengamos eso en mente, ¿no? Para Luis, manejar la dualidad, ¿no? sí, sí, sin duda. Bueno, siempre ha sido, fue un gran desafío. Ahora la diferencia es que la necesidad de ajuste es extrema y eso, por supuesto, lo hace mucho más complejo. Este tema, que es también central a tu idea y ya un poco como para ir creándole contexto al tema de tu libro. Organizaciones, mover organizaciones con propósito. ¿Qué traduce eso? ¿Qué mensaje debería despertar en los colegas que pretenden ser socios estratégicos del negocio? Fíjate, primero que nada hay que entender que nosotros como recursos humanos tenemos tres, digamos, tareas esenciales, ¿no? Una, garantizar que la empresa cuente con el talento que requiere en el momento que lo requiere, en la cantidad y calidad que lo requiere, ¿no? Tenemos que ser facilitadores de eso y ejecutores de eso. Por otro lado, tenemos que lograr que eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque de nada sirve que tú tengas el mejor equipo de talento del mundo si dentro de 2 semanas uno de estos o estos gerentes se ganan la lotería y se van de la empresa y no se sostiene el proceso, ¿no? Entonces, pero el tercero es el aspecto que está relacionado con lo que me estás preguntando, que es la evolución de la cultura de la organización para mantenerla actualizada y mantenerla de tal forma que responda a las necesidades del entorno, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos que los cambios culturales no sean una reacción a las situaciones, sino que sean parte de la estrategia. O sea, nosotros deberíamos lograr que este tema de la cultura, el tema del manejo de la cultura de la organización y de la evolución de la cultura, sea parte integral de la estrategia de la organización. Y en eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que entender muy bien lo que significa la cultura de la organización. Y dentro de ese entendimiento está el propósito, ¿no? Eso, tú sabes que siempre se ha hablado de la misión, la visión y los valores de la organización, ¿no? Pero por encima de todo eso está el propósito. Y yo diría más que por encima, dentro de todo eso. O sea, el propósito es como el núcleo, es lo que es el corazón, lo que nos mueve, ¿no? Es lo que hace que es el por qué se hacen las cosas, ¿no? Entonces, cuando la gente entiende eso, pues va a dar muchos mejores aportes, ¿no? Ese es el viejo cuento de los dos trabajadores que están poniendo
construyendo una pared y a uno le preguntan qué está haciendo y dice que está poniendo los ladrillos en la pared y al otro le preguntan qué está haciendo y dice que está construyendo un rascacielos, ¿no? El que está construyendo el rascacielos, que está haciendo lo mismo que el otro, él lo está haciendo con ánimo y con empuje diferente. Y compartiendo una visión. Luis, entrando en el libro Verdadero Business Partner, ¿cuál fue la motivación principal que te llevó a escribir esto? Iniciando nuestra conversación, pues muy grosso modo hicimos alguna insinuación al respecto, pero ¿qué fue lo que te llevó a decidir documentar y hacer este aporte que yo particularmente lo valoro y lo considero sumamente importante? Fíjate, Paul, tú sabes que el concepto de business partner lo desarrolló Dave Burbidge en los años 90, ¿no? Y caló inmediatamente a nivel global, ¿no? Se hizo muy popular, tanto así que muchas empresas incluso le cambiaron el nombre a sus gerentes de recursos humanos, a su área de recursos humanos y lo empezaron a llamar el business partner de recursos humanos, ¿no? Y hacer la distribución de estos profesionales en la organización, en las unidades de negocio como business partner. Después a mí, cuando empiezo a trabajar como consultor, me tocó relacionarme con muchas organizaciones y me di cuenta que muchas de estas personas que se llamaban, incluso con el nombre de su cargo como business partner de recursos humanos, seguían siendo el mismo jefe personal de siempre, ¿no? O sea, el cambio era cosmético, era un cambio de nombre, ¿no? La gente no había logrado, por un lado, internalizar y por el otro lado, convencer a la organización de que ese rol de business partner de recursos humanos era realmente algo válido, realmente algo útil, algo de valor agregado para la organización. Entonces, esto me llevó a pensar un poco, a profundizar qué era lo necesario para que este rol se volviera una realidad, ¿no? Lo planteé basado en mi experiencia. Empecé tú sabes, a hacer una construcción de lo que sería un modelo de una persona que realmente sea considerado como business partner en la organización. Esto basado en la manera como yo había ido desarrollando mi trabajo a lo largo de muchos años de experiencia y cómo había formado a unas cuantas personas que trabajan conmigo. Para eso, bueno, había los aprendizajes que tuve con Dave Ulrich, como mi profesor en la Universidad de Michigan, y también con otros maestros que tuve a lo largo de mi vida, jefes que tuve en organizaciones que me daban su ejemplo, me explicaban o me daban ideas muy importantes, ¿no? Y no eran necesariamente personas de recursos humanos, eran simplemente personas visionarias que sabían que esto podía ser útil, pero que tenía que manejarse de una cierta forma, ¿no? Y en eso, entonces logré determinar pues que había 8 temas que había que sí o sí tenerlos, cumplirlos para que la persona realmente pudiera desempeñarse como un verdadero business partner en la organización. Háblanos de esos 8 temas. Bueno, fíjate, esos 8 temas los dividí en 3 vectores, ¿no? Adelante. 3 vectores de acción. Los 3 vectores son aproximación al negocio, el primero, el segundo es posicionamiento y el tercero es modelo de gestión. El de aproximación al negocio, bueno, se explica por sí mismo, ¿no? Tú tienes que ser un conocedor del negocio en donde estás trabajando, ¿no? Mal puedes servir tú a una organización que tú no conoces bien, pero no es solamente conocer el organigrama, es conocer cómo funciona, conocer las interacciones internas, conocer los procesos operativos, conocer los procesos comerciales, conocer los procesos de logística, los procesos financieros, etcétera, ¿no? De dónde viene el valor financiero de la empresa, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, o sea, entender el negocio. Esa es la aproximación. Uno de los elementos de la aproximación al negocio es entender la empresa por dentro, la cadena de valor interna. El otro elemento es cómo esta empresa impacta a la cadena de valor de la comunidad o del país donde está, ¿no?
Entonces, ese es el segundo aspecto. Tú tienes que entender, bueno, que si la empresa es un eslabón válido de la cadena de valor del país, tiene razón de existir, si no, no. Entonces, una vez que uno entiende cuál es ese rol de la empresa en el país o en la comunidad, pues tú puedes contribuir a que ese rol se haga mejor. Entonces, ese es el primer vector. El segundo vector es el de posicionamiento. O sea, si yo me siento en un equipo directivo y soy como un fantasma ahí que no hablo, que no opino, porque no, como no entiendo lo que están hablando, no puedo opinar con propiedad o, si, o estoy relegado a ciertos roles muy específicos, pues no tengo una posición robusta, una posición sólida dentro de la organización. Entonces yo tengo que ganarme esa posición. Esa posición me la puedo ganar teniendo la capacidad de retar a los demás colegas, incluso a los jefes que pueda tener en la organización, pero de una manera que tenga valor agregado y que sea de verdad productiva, ¿no? Para eso hay que hablar con propiedad, hay que tener una serie de características personales que son indispensables. Y por otro lado, tengo también que entender pues que la empresa y la función de recursos humanos tiene que mantenerse al día, entonces tengo que tener la capacidad de innovar y que esta innovación sea pertinente a la empresa y que además se mantenga dentro del estado del arte de lo que se está haciendo en el mundo. Eso, ese es el posicionamiento. El tercero es todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Tenemos que tener un modelo de gestión que sea muy útil para el resto de la organización o para toda la organización y tiene algunos elementos adicionales como que la generación de confianza, o sea, la persona más confiable que puede haber en una organización debería ser la persona de recursos humanos, la persona que genere más confianza, pero para generar confianza hay que ser creíble. Para ser creíble hay que poder hablar con propiedad de todos los temas que tenga que hablar, ¿no? Y que sea considerado un experto en esos temas, que la gente diga, mira, habló Paul, eso es así porque esa persona sabe de lo que está hablando. Por otro lado, tiene que cumplir lo que ofrece. Entonces tiene que tener el compromiso, pues, de que si llega a ofrecer algo, tiene que eso cumplirlo. Dígase deadlines de proyectos o calidad de productos, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado, el tercer elemento que es fundamental es las relaciones de calidad. O sea, ese viejo jefe de personal o gerente de recursos humanos, que todavía lo hay en muchas organizaciones, que es la persona a quien los demás le tienen miedo, no se le pueden acercar, o es el que hace el trabajo sucio a veces de despedir gente o regañar gente, eso no puede ser, ¿no? La persona de recursos humanos tiene que ser una persona a la cual nadie tema acercársele, todo el mundo sienta que puede contar con esa persona, que puede relacionarse de una manera fluida con esa persona, ¿no? Por otro lado, pues está el tema del networking. El networking para mí es la competencia fundamental que tiene que tener todo profesional de cualquier área hoy en día para la persona de recursos humanos. Eso es prioridad uno, ¿no? Un network interno en la organización y externo también, porque lo que uno puede ofrecer es lo que uno sabe, lo que uno conoce y lo que uno sabe hacer, más lo que puede alcanzar a través de su red, ¿no? Uno puede llegarle a conocimiento, le puede llegar a recursos, le puede llegar a presupuesto, le puede llegar a contactos a través de la red. Entonces, mientras esa red sea más fuerte, más robusta, más confiable, pues tú puedes alcanzar muchas más cosas. Y bueno, el último aspecto es el que nos tiene a todos preocupados hoy en día, ¿no? Que es el mundo digital. Hace algunos años yo escribí un artículo que se ha difundido bastante, que dice que nosotros no somos ni nativos ni inmigrantes digitales. Lo que todos somos ciudadanos digitales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando uno es ciudadano de una ciudad o de un país, tú estás obligado a cumplir unas leyes aunque no las conozcas. Tienes que cumplirlas porque tú vives en eso. Hoy nosotros vivimos en un mundo digital y tenemos que ser ciudadanos digitales.
Y tenemos que para eso profundizar en el conocimiento de todos los temas que tienen que ver con lo digital y hoy en día con la inteligencia artificial. Dentro de la organización, nosotros tenemos que ser muy conocedores y es más, tenemos que ser facilitadores y tenemos que ser co-creadores de la agenda digital de la organización y ayudar a que esta agenda digital se implemente. Y en otro nivel, tenemos que tener una agenda digital para recursos humanos, porque como función también tiene sus elementos que requieren su agenda digital y tenemos que tener la capacidad de movernos en las dos cosas, ¿no? Hay un tema que muchas veces no se menciona, pero la gente que trabaja en las áreas de tecnología a veces tampoco son business partners, ¿no? Son muy concentrados en su tema tecnológico y no ven el conjunto de la organización. Por eso es que se requiere una facilitación para la implementación de las agendas digitales. Sí, eso último que acabas de decir, que nos lleva al paradigma, como me gusta llamarlo a mí, al modelo mental del organigrama. Sin duda que todo ese constructo de capacidades que en algún momento le dimos nombres como funciones de apoyo, etcétera, también están todas llamadas a transformarse, pero sin duda que el área de gestión humana es la que quizás va a jugar el papel más importante. Y en ese sentido, quería, antes de pasar al tema final, recordar, ayudar a construir contexto a lo que vamos a conversar finalizando esto, recordando que tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de tu libro en Bogotá. Me invitaste a formar parte para comentarlo ahí. Creo que fue Luis Bielma, ¿no? Que tuvo Sí, la presentación. La presentación formal de tu libro, viniendo de un ejecutivo del nivel y de la talla de Luis Bielma y con la pasión y respeto con que él comentaba tu libro y tu trayectoria, pues no hay nadie puede dudar de que efectivamente usted sí logró posicionarse como business partner frente a esos actores tan importantes que conocimos. Pero recuerdo que después tú y yo conversando, así como que haciendo un resumen del viaje, me decía, bueno, Ulrich con sus recursos humanos champions aparece en el momento en el que la tecnología estaba amenazando con desplazar el valor de la función, ¿verdad? Empezamos a descubrir pues temas, no de manera estructurada, pero empiezan a aparecer los temas de agregar valor. Tenemos comunes amigos allí como nuestro amigo Eleodoro Ventosilla, con quien también tú llegaste a trabajar en estos temas. Y bueno, todo el tema del ROI y de la métrica asociada a lo que se hace desde la función, que en su momento también entró a jugar un papel fundamental en el reposicionamiento de lo que se hace desde el área de capital humano, que es el amigo Jacques Fissén. Todos actores que en su momento contribuyeron a cambiarle la mirada y el rostro a esta actividad. Yo ahí agregaría, sobre todo porque estuve muy cerca de ese contexto organizacional, a los aportes que hicieron Kaplan y Norton con su Balance Scorecard. Se dice en inglés, la traducción no me gusta mucho al español, pero se conoció mucho como cuadro de mando integral, aunque ellos han desarrollado una saga de publicaciones, pero lo que rescato de ellos, y lo digo cuando converso con los colegas, quizás más antes que ahora, es que, bueno, Kaplan y Norton pusieron a los intangibles y a todo el tema de la gestión de personas realmente en el mapa estratégico con su metodología. Y no solamente eso, sino que la metodología plantea que la base de la ejecución estratégica descansa en los activos intangibles: clima, cultura, liderazgo, competencias, educación, y después los otros elementos asociados como la estructura y la tecnología. Estoy diciendo esto entonces para hacer el planteamiento de fondo. Así como estos actores y estos cambios en su momento entraron a nutrir, a darle base a la transformación, porque muchas veces también los procesos de transformación carecen de un propósito, ¿no? Más que el propósito que tú señalabas,
es el engagement, el contrato psicológico que se tiene que generar para impulsar los comportamientos asociados a la necesidad de cambiar. Lo vimos con la llegada en su momento de los aportes de Ulrich, lo vimos en su momento con los aportes de Jack Vicent, lo vimos también en su momento con los aportes de Kaplan y Norton. Te pregunto, ¿qué líderes empresariales estás viendo tú en este momento que están contribuyendo a reconfigurar los nuevos modelos de negocio? No estoy hablando de líderes del área, sino líderes empresariales que uno ve lo que están haciendo y uno dice, bueno, por aquí se teje la nueva forma, la nueva estructura organizacional a la que los business partners debemos mirar para diseñar las nuevas estrategias de recursos humanos. Mira, más que mencionar personas, yo diría algunas áreas de negocio que están como a la vanguardia de estas cosas, ¿no? Porque yo he visto líderes buenos, o digamos, que están bien encaminados en diversas áreas, pero los que están en estas empresas de tecnología han revolucionado muchas cosas, ¿no? Porque han no solamente por necesidad, sino por evolución rápida, han tenido que echar mano de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de gobernabilidad, manejo de equipos de trabajo muy flexibles, agilidad en el manejo de las organizaciones, la gestión del conocimiento como algo fundamental. Entonces yo me iría, si queremos ver algunas personas o algunas organizaciones que más que, porque ya tampoco, así, bueno, tú puedes mencionar algunos que están por ahí en el tapete como Elon Musk y Zuckerberg y toda esta gente que está trabajando en estas áreas, pero yo más que verlos a ellos como modelos, como personas, los veo a sus organizaciones y a otras organizaciones que están haciendo cosas muy nuevas, ¿no? Muy revolucionarias. Igualmente, otro mundo totalmente diferente, pero que también tiene mucho que enseñar es el mundo de los emprendimientos, ¿no? A través bueno, de otras actividades en las cuales estoy metido, pues he tenido la oportunidad de conocer empresas que empezaron hace pocos años y hoy en día son grandes empresas, ¿no? Sí. Y son grandes empresas en servicios que hace unos años no existían, ¿no? Allá en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, el caso de Rappi, que es un concepto, o hay otros casos como el caso de Uber, que a nivel global, que son negocios que hace 20, 30 años o hace 15 años no existían y hoy de repente han marcado una diferencia, ¿no? Entonces yo me iría más que por personas específicas, por modelos de organización que tienen esos aportes novedosos. Sí, sin duda. Bueno, esta última parte la queremos dejar, me atrevo a hablar también en nombre de Luis, porque aprovecho para recordar que estamos transitando lo que suele llamarse como la cuarta revolución industrial. Cuando uno entra a analizar exactamente lo que eso significa y las bases científicas y metodológicas que le dan forma a lo que se llama un cambio de ciclo tecnoeconómico, que es lo que en realidad es, económicamente hablando, una revolución industrial, pues recordar que esto que hemos llamado a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI la función de recursos humanos con sus diferentes acepciones es hija de la primera y sobre todo de la segunda revolución industrial. Entonces, estos cambios de ciclo sin duda deben ser mirados con detenimiento para tratar de entenderlos, no para resistirnos, sino para entender que
cambia el ciclo, cambia la economía, cambia el tejido empresarial, y al cambiar las organizaciones, necesariamente la forma de gestionarlas debe también adaptarse, y ahí pues es donde el business partner encuentra su nicho de vivencia. Luis, yo te quiero realmente agradecer por haber estado con nosotros en este capítulo de hoy, que por cierto estamos cerrando el ciclo, así que de verdad que te agradezco mucho hayas abierto tu espacio. Sé que estás en España y bueno, espero que de acuerdo a lo que estamos planificando podamos seguir compartiendo experiencias en este contexto de lo laboral en la era digital. Muchas gracias, Paul. Me gustaría mencionar algo, ¿no? Adelante. Que me parece muy importante. Mira, es verdad que todas estas cosas están ocurriendo, es verdad que hay muchos cambios, muchas transiciones y muchas disrupciones, ¿no? Pero hay un hilo conductor, un marco de referencia que no debemos perder de vista, Sí. y que yo insisto mucho en que hay que mantenerlo claro, que es el tema ético, ¿no? Y que en el caso de la gente de recursos humanos tiene, como tú lo sabes, una importancia fundamental. Nosotros tenemos que estar listos para enfrentar dilemas éticos con mucha frecuencia, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso. En esta época es cada vez más difícil entender a veces qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, ¿no? Entonces yo creo que sobre ese aspecto tenemos que profundizar mucho, tenemos que analizar, tenemos que estudiar, y tenemos que ir otra vez a los maestros antiguos que fueron los que sentaron las bases de todo esto, y adaptarlo, por supuesto, a la realidad que estamos viviendo hoy en día, pero saber que ese es el hilo conductor para que nuestra gestión pueda ser la que debe ser. Sí, y aprovecho tu comentario de cierre para también subrayar pues el componente que para nuestro centro y nuestra casa alma mater, que es la Universidad Monte Ávila, pues es todo lo relacionado con lo que aquí llamamos el componente antropológico de la vida de las organizaciones. El ser humano en el centro de toda actividad, el centro y motivo de toda actividad. Queremos desde el Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa de la Universidad Monte Ávila enviarles un afectuoso saludo a quienes nos han venido siguiendo a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube, y por ayudar a ser parte de esta comunidad que apuesta por un país que piensa, que dialoga y que ayuda a crear posibilidades. De parte de todo el equipo del Centro de Estudios de la Persona y la Empresa y de quienes hacemos vida en la Universidad Monte Ávila, queremos cerrar este ciclo deseándoles una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo 2026, lleno de muchas satisfacciones personales y profesionales. Esto ha sido nuestro programa del día de hoy, lo laboral en la era digital. Sigamos en contacto y nos vemos pronto.